bueno, la semana pasada, ahí estuvo David también, tuvimos una conversación acerca de cómo generar posibilidades. ¿Qué es eso de generar posibilidades? ¿Qué es eso de poder crecer hacia donde nosotros queremos crecer? ¿Y qué es eso de poder hacerlo siendo líderes, siendo coaches y siendo consultores? Y adicionalmente, siendo líderes, coaches y consultores desde el liderazgo generativo. Bueno, y aquí voy a dar una cuñita. Ahorita vamos a ir con mayor profundidad, hablar de qué es eso del liderazgo generativo. Pero quiero contarles algo que es supremamente importante para poder entender por qué el liderazgo generativo y por qué desde ahí el coaching, la consultoría y el liderazgo. Y les voy a contar una historia. Desde que soy muy chiquita, mi papá siempre estuvo muy interesado en que yo estuviera muy al día en cuáles eran todas las técnicas, tecnologías, conversaciones acerca de el management, el control de calidad, las maneras de generar estrategia. Y desde chiquita mi papá siempre me pasaba sus libros, ¿no? Y me los leía. Entonces siempre me leí cosas como el Just in Time y la tecnología japonesa y qué significaba la reingeniería y bueno, muchas metodologías que se usaban miles de años antes. Y resulta que en muchas de ellas encontré siempre buenas maneras de gestionar, de administrar, de ser un buen, voy a decirlo así, un administrador. Pero en ninguno de ellos encontré realmente qué era ser un líder. Y lo que he encontrado normalmente en la mayoría de las teorías de liderazgo es que las teorías de liderazgo están hechas para máquinas, es decir, están pensadas desde las organizaciones como sistemas maquinarios y no las organizaciones como sistemas humanos. Entonces, cuando empecé a conocer, y además así viví en las organizaciones por más de 23 años, que fui líder en los diferentes espacios de las organizaciones, me viví la vida como un sistema, las organizaciones como un sistema maquinario. Cuando encontré el liderazgo generativo, lo que me pasó fue que me empecé a dar cuenta que las organizaciones no son sistemas maquinarios, las organizaciones son sistemas humanos y que en la medida en la que nosotros podemos empezar a devolverle poner nuevamente al ser humano en el centro de las organizaciones se convierten en entidades humanas que nos permiten realmente darle a los humanos su poder de creación, su poder de generación y la posibilidad de generar resultados, logros y poder pensar en el futuro. Entonces, desde ahí quiero que miremos la presentación del día de hoy y que miremos cuál es el sentido de lo que hacemos en el programa de coaching y consultoría generativa. Porque para mí lo más importante es que el programa de coaching y consultoría generativa basado en liderazgo generativo, que además es un programa de especialización, no quisiera que lo vieran como un programa más que ustedes pueden hacer, sino mi invitación es a que lo vean como un cambio de vida, como la posibilidad que tenemos las personas que estamos en el coaching, las personas que estamos en la facilitación, de poder generar espacios de conocimiento humano y de generación de resultados humanos en las organizaciones. Cuando hablo de las organizaciones, no hablo solamente de las empresas, hablo de todas esas organizaciones humanas en las cuales los humanos coordinamos acciones para generar resultados. Tu pareja, tu familia, tu, tu comunidad, el club, la empresa y las empresas de diferentes tamaños. Entonces, eso también quiero dejárselos como contexto y es cualquier espacio donde ustedes se estén organizando como un ser humano y donde estén con otro ser humano
buscando una alineación para generar resultados, eso es una organización. Y está basada en interacciones humanas, que para mí, desde el espacio del liderazgo generativo, necesitan crear productividad y buena vida. Si solo creamos productividad, terminamos como terminamos después de la pandemia, quemados, decepcionados, frustrados, dolidos, que fue una de las cosas que más reveló la pandemia. 48% de las personas hablan de haber estado, de tener un estado de burnt out o de tener un estado de depresión después de la pandemia. Y si solamente hay bienestar y no hay productividad, pues no evolucionamos y no avanzamos también como organización, como empresa o como sociedad. Entonces, para mí esos son los dos principios más grandes del programa de coaching y consultoría generativa. Algunas de las personas, este es el tercer contexto, algunas personas me preguntan, yo soy un líder en una organización y quisiera saber si este programa está hecho para mí. Y la respuesta es sí, el programa está hecho para ti. Más adelante también te lo voy a contar. Pero si eres un líder que está en una organización, lo que más me importa es que sepas, que escuches, que en las organizaciones, aquellas personas que tenemos posiciones de liderazgo, que tenemos posiciones de servicio hacia otras áreas o que tenemos el manejo de proyectos o de clientes, necesitamos tener un pensamiento consultivo. Es decir, tener la posibilidad de escuchar, diagnosticar e intervenir y de crear acciones tendientes a la generación de resultados. Así que cualquier persona podría entrar en un espacio de consultoría. Bueno, entonces, me gustaría así a mano alzada, sé que hay muchas cámaras que están apagadas, cuando puedan prender su cámara, se los agradezco para que nos veamos y para que podamos estar también mirando. Hola. Y porque adicionalmente, pues es rico poder tener la conversación. Esta es una conversación y quiero que la vean así. Para nosotros es una conversación el poder contarles qué hacemos en el programa, cuál es el detalle del programa y por qué el programa eh, les va a permitir generar un estilo de vida, un nuevo estilo de liderazgo, una forma nueva de ver las organizaciones, pero adicionalmente una manera de hacer negocio, de producir negocio y de vivir de esto que a muchos nos gusta, que es el coaching, la consultoría del liderazgo, y adicionalmente hacerlo en comunidad. Entonces, voy a hacer una presentación. Voy a ir cortando en algunos espacios para que podamos ir teniendo conversaciones, pero si tienen una pregunta o si tienen cualquier pregunta, simplemente pues abran sus micrófonos y déjenmela saber. Bueno, entonces, tengo mi presentación. Denme un segundo mientras la pongo. Listo, perfecto. Entonces, primero quiero contarles un poquito, el Instituto de Liderazgo Generativo es un instituto que está en Latinoamérica desde el 2015. Primero entramos con una alianza, con una escuela de coaching que lleva más de 40 años también en el mercado. Y después, a partir del 2019, empezamos a entrar a Latinoamérica nosotros directamente. El instituto es una escuela formada por Bob Dunham o Robert Dunham, es una persona que lleva más de 40 años viviendo en las organizaciones, pensando en las organizaciones y desarrollando la narrativa, las prácticas y la disciplina del liderazgo generativo. Esta es una narrativa que tiene, o una disciplina que tiene una combinación muy especial, porque tiene, uno, el pensamiento sistémico del ingeniero de sistemas, que era Bob, que es Bob. Dos, toda la teoría y la filosofía ontológica de personas como filósofos como Heidegger, como Fernando Flores,
como John Osborne, que hablan de lo humano y que nos acercan a lo humano. El pensamiento de Julio Laya, que es un especialista en todo el tema de las emociones y del trabajo emocional. Y adicionalmente de una persona que se llama Richard Strauss Heckler, que trabaja o ha trabajado en todo el tema somático y en todo el tema de cuál es el cuerpo que nos permite entrar al liderazgo. Ahí hay dos personitas. No puedo darles entrada desde aquí. Si me ayudas a dejarlas entrar, Diori, por favor. Entonces, esta combinación de filosofía, es decir, de mente, de lenguaje, de emociones y de cuerpo dentro del proceso sistémico, es lo que nos permite ver a las organizaciones como un espacio humano que desarrolla resultados y logros. Para nosotros es importante que ustedes sepan que el liderazgo, el coaching y la consultoría no son oficios. Para nosotros son una carrera, son profesiones. Y además de ser profesiones, son artes en ejecución. Es decir, esto está compuesto de lo que ustedes saben, de lo que ustedes son, de lo que ustedes experimentan, pero adicionalmente de las distinciones, del lenguaje y de toda la disciplina que se ha creado alrededor de las prácticas del liderazgo generativo. A veces lo que nos hemos encontrado durante toda nuestra vida es que el liderazgo todavía es una ceguera. Es una ceguera en dos sentidos. El primero es que muchas personas piensan en el liderazgo como una pregunta de sí y no, de ¿soy líder o no soy líder? Y resulta que el liderazgo no es una pregunta de sí y no, es un proceso de desarrollo humano que nos va pasando por 6 o 7 diferentes transiciones que van desde simplemente el hacer hasta ser un agente de cambio. Así que cada persona que se enfrenta a la conversación del liderazgo y del liderazgo generativo, lo primero que necesita hacer es ver en dónde está frente a esa línea de desarrollo y cuáles son las cosas que son capaces o las cosas que son capaces de crear, de construir. La segunda ceguera, que es una ceguera que a mi parecer, más que una ceguera, ha sido una evolución del mercado de la consultoría, pero adicionalmente del management, es decir, de la gerencia, es que hace mucho tiempo los gerentes eran los que podían controlar. Después, los gerentes o los líderes se convirtieron en las personas que podían hacer que las cosas pasaran. Hoy en día estamos evolucionando a eso de hacer que las cosas pasen. Hoy en día no basta con que el líder haga que las cosas pasen. El líder, además de lograr que los proyectos se realicen, que los objetivos se cumplan, que se produzcan los resultados, necesita tener esta posición de generar la armonía en las conversaciones que están haciendo en las organizaciones, generar el futuro y la carrera de las personas que están con ellos y hacerse responsable no solamente de lo que está pasando y los resultados de la organización, sino adicionalmente responsable de generar y construir espacios seguros y espacios de futuro para las personas que trabajan con ellos. Si ustedes piensan en algún líder que haya sido un líder que ustedes les haya gustado o tengan aprecio por ellos, se van a dar cuenta que no fueron solamente las personas que les dijeron qué hacer o las personas que les enseñaron técnicamente de la función que ustedes tenían, sino adicionalmente fueron personas que los mentorearon, les hicieron coaching, no como coaching, el coaching técnico que nosotros tenemos hoy en día, sino me refiero a que los fueron entrenando y los fueron desarrollando en su proceso de vida. Entonces, el liderazgo, ¿qué termina siendo realmente? El liderazgo tiene que ver para mí, bueno, antes quiero mostrarles esto también, porque esto para mí también es parte de la ceguera del hacer que las cosas pasen.
Y es una estadística con la que me encontré entre mis lecturas, que es de una organización que se llama el Instituto para el Futuro, que está aquí en California, donde estoy yo, y dice que solamente el 10% de las personas piensa y diseña el futuro o su futuro y el futuro de sus organizaciones más allá de un mes. Y esto para mí fue, esto fue el complemento de lo que les estaba contando con respecto a que ya no importa solamente que las cosas pasen. Realmente lo que importa también es que los líderes estén pensando en el futuro que están creando, en el futuro que están construyendo, y ese futuro que están construyendo esté relacionado con futuros que les importan a ellos, que les importan a otras personas y que les importan a sus comunidades. Ahorita vamos a hablar del MeWe World. Alex, ya te doy la palabra. Pero adicionalmente, son personas que están creando y que están construyendo en vez de estar destruyendo. Y aquí siempre hay una pregunta muy grande acerca de si aquellos grandes líderes que han sido líderes de guerra o que han sido líderes que han generado catástrofes en el mundo son líderes. Y realmente para mí y para nosotros en el Instituto de Liderazgo Generativo, y por eso nos llamamos generativos y no solamente líderes, y es parte de nuestro apellido, es porque para nosotros un líder es aquel que genera, es un líder que construye y no que destruye, ¿no? Alex, dale, pregunta. Sí, Mari, gracias. Con respecto a lo que tú dices, que el 10% de las personas piensan en o planean en un mes, ¿en dónde queda el concepto, lo que muchas de las organizaciones trabajan en su planeación de corto o largo plazo y mediano plazo? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta tu pregunta, porque lo que yo he visto y lo que yo he, o sea, en estos 15 años que he estado trabajando siendo consultora, más los 23 años que estuve trabajando como líder al interior de las organizaciones, me doy cuenta que las organizaciones tienen un problema, y lo voy a decir en las palabras de uno de nuestros coaches y de nuestros expertos, y es que en las juntas directivas secuestran la planeación estratégica de las organizaciones, o los presidentes y los vicepresidentes secuestran las planeaciones estratégicas, y muy pocas veces esas planeaciones estratégicas llegan a tocar a la parte gerencial o a la parte operativa de las organizaciones. Entonces, puede que las personas de la organización estén pensando en el futuro, pero muchas veces no lo bajan a nivel de ceros. Y aquí te voy a dar otro ejemplo, porque todas las organizaciones son diferentes organizaciones. Pero yo me acuerdo, y aquí está Gloria, que es nuestra especialista en todo el tema de familia, que mi papá y mi mamá tenían para mí un futuro diseñado del que nunca me contaron. Ustedes pregúntense como papás si ustedes han ido conversando, han ido construyendo y han ido diseñando con sus hijos el futuro que ustedes quieren para ellos, y si los han metido en la conversación, si los han incluido en la conversación. Eso mismo pasa exactamente en las organizaciones. Y es que muchas veces se hace la planeación estratégica, pero la planeación estratégica no pasa de las cabezas o de las grandes cabezas que la hacen. A veces es todavía más crítico, porque traen ejecutivos o traen consultores de afuera, consultores como muchos de nosotros, que les ayudan a construir esos espacios de consultoría, pero las conversaciones no siguen yendo hacia abajo en la organización. Entonces, mi respuesta es todavía más clara. Estos que están aquí, que son los del 7% que piensan en el futuro a 1 año, a 2 años o a 3 años, dejan la conversación estratégica hasta ahí. Y lo importante para nosotros, aquí hablando ya de liderazgo generativo y de lo que nosotros hacemos es tratar de alinear las organizaciones y de llevar las conversaciones del punto A hasta el punto más abajo. Y eso es parte de lo que hacemos con nuestros alumnos y la consultoría de nuestros alumnos. Y es precisamente para esto que estamos hablando, y es
para que la conversación estratégica, para que la continuidad de las conversaciones esté a lo largo y a lo ancho de la organización, recurrentemente y siempre volviendo hacia la conversación de estrategia, ¿sabes? Y siempre volviendo hacia la conversación de hacia dónde vamos, cuál es ese futuro, cuál es ese resultado que debemos dar. Y adicionalmente, pensando no solamente que esta es la franja estratégica de la organización, sino que cada una de las personas que están en la organización necesitarían tener un pensamiento estratégico, ¿no? O espacios de pensamiento estratégico. No importa si están en la parte operativa, en la parte gerencial, en la parte de creación de valor o en la parte de innovación y estrategia. Entonces, ahí que te respondí tu pregunta. Súper. Entonces, digamos, hablando un poquito de esto, de qué es el liderazgo generativo. Y aquí quiero contarles un poco cuál es el pensamiento que nosotros tenemos acerca de lo que es liderazgo. Entonces, para nosotros el liderazgo, además de ser una profesión, como se los contaba, es un arte basado en prácticas efectivas que generan resultados y logros en un futuro que importa. Y esto es algo crítico en el liderazgo generativo. Y es, no importa solamente que se generen resultados. Para nosotros es definitivamente importante que el futuro que se está construyendo y el resultado que se esté construyendo sea un futuro importante. Y eso implica, ¿qué es lo que implica? Implica que el líder, además de ser un coach mentor de su organización y que el consultor sea un consultor líder, tengan la posibilidad de tener constantemente esto que yo les decía como la mirada consultiva. Porque la mirada consultiva le da a ese líder la posibilidad de siempre estar enfocado en qué es lo que importa cuidar, cuál es el futuro que se quiere desarrollar y en la conversación constante con todo el equipo. Entonces, eso nos da la posibilidad de preguntarnos otra vez, ¿qué es eso de tener una mirada consultiva? Y una de las cosas que es más importante para nosotros es que los líderes, los coaches y los consultores, en su arte de esta interacción humana, de generar resultados para el futuro, estén escuchando, diagnosticando e interviniendo, bien sea el producto, el equipo o la organización. Así que esto para nosotros es definitivo, no solamente como coaches, sino como coaches y consultores. ¿Qué es entonces un líder? Para mí, ¿qué es para nosotros que alguien pueda decir, soy un líder? Entonces, el líder ya no es esa persona que dice, oiga, ¿será que yo controlo? O yo tengo personas a cargo, entonces soy un líder. O soy ese que hace que las cosas pasen. No, no basta. Hoy en día ya no basta con esos 3 niveles de eficiencia o de control. Y de hecho, para nosotros el líder es ese ser humano que tiene competencias de conocimiento técnico, es decir, que sabe del producto, que sabe del negocio, que sabe de dónde está, que tiene adicionalmente la posibilidad de tener técnicas gerenciales, es decir, que sabe administrar, pero adicionalmente que tiene competencias y prácticas adaptativas que generan culturas seguras y sanas para ellos, para los equipos, para la organización y para los diferentes stakeholders de la organización. Entonces, como se van a dar cuenta, aquí no basta solamente que sepas del negocio, que sepas controlar, que sepas hacer, no, necesitas aprender a ser un ser humano. Y hoy, en el siglo XXI, donde estamos hablando de la multigeneracionalidad y de la multiculturalidad y la diversidad y la inclusión y un montón de revoluciones que están pasando o de evoluciones que están pasando, cada día es más importante para nosotros como seres humanos crear culturas sanas y culturas seguras para las personas que están al interior de nuestras organizaciones. Entonces, desde ahí, ¿qué es el liderazgo generativo? El liderazgo generativo, como les estaba contando, es un arte basado en prácticas efectivas que constituyen un actuar diario. Entonces, ¿qué es la cultura? La cultura es prácticas, es hábitos,
es costumbres, es conversaciones, es esas formas de actuar, esas formas de conversar y esas formas de hacer que tiene un grupo humano, una organización, que tiene un país, que tiene un grupo humano. Así que cuando nosotros decimos que el liderazgo generativo es un arte, nosotros lo que queremos decirles es que el aprendizaje del liderazgo generativo es un aprendizaje práctico que se aplica en el diario vivir a través de conceptos y de distinciones que nos permiten darle a los seres humanos un marco sobre el liderazgo, la coordinación, la colaboración y la creación de resultados con futuro. Entonces, ¿qué hacemos en el liderazgo generativo? En el liderazgo generativo, cuidamos y nos hacemos cargo de un futuro que importa. Tenemos la posibilidad de generar y construir futuros inspiradores que se cumplen con resultados. No nos basta solamente el futuro inspirador, sino que realmente necesitamos que haya una base de resultado que nos permita ir subiendo en la calidad de las promesas y de los objetivos que nos ponemos como grupos humanos. Nos permite también buscar humanizar las organizaciones. No nos interesa solamente la productividad, sino que necesitamos la productividad y la buena vida. Necesitamos también, bueno, aquí lo puse, generar productividad y buena vida. Pero adicionalmente, con altos niveles de escucha, de comunicación, que le permitan a esos grupos humanos estar alineados y que al estar alineados tengan la conciencia para poder elegir, tomar acciones con sentido y generar equipos y organizaciones que generen esos futuros que importan. Necesitamos adicionalmente que estos líderes tengan la capacidad de gestionar quiebres, de gestionar momentos de dificultad, momentos desconocidos, y que tengan la capacidad de gestionarse ellos mismos, que sean capaces de entender cuál es el impacto que tienen sus proyectos y que tienen ellos en las organizaciones, y que adicionalmente tengan la posibilidad de construir equipos de alto desempeño que estén alineados, donde la gente se sienta segura, se sienta íntegra y sienta espacios de pertenencia. Entonces, algunas personas me dirían, ya no, pero ese es el mundo feliz, eso no existe en las organizaciones. No, ese es el mundo feliz y sí existe en las organizaciones. Y existe en diferentes tipos de organizaciones. Así que la pregunta para mí siempre es, ¿qué pasa con aquellas personas y con aquellos líderes que no están generando y que no están construyendo esto? Y cuando entro a las organizaciones, me doy cuenta de algo que a mí me da como esta doble sensación. Por un lado, me pone muy feliz y por el otro lado me pone muy triste. ¿Qué es eso que encuentro en las organizaciones? Que aquellas personas que están liderando no saben qué es eso de liderar. Que como buenos seres humanos no tienen instrucciones. Nadie les ha dado instrucciones. Nadie les ha dicho cómo liderar. Que han aprendido intuitivamente de liderar o que han aprendido académicamente en las universidades, en el colegio o en las carreras acerca de qué es liderazgo, pero no lo han puesto, no se lo han puesto como un vestido, no se lo han puesto como una práctica diaria. Entonces, cuando nosotros llegamos a las organizaciones, lo que yo veo es que hay un observador, hay gente que observa el liderazgo y que cree ser líder y que trata de hacer lo mejor que puede como líder, pero que no tiene prácticas reales de cómo liderar un equipo, cómo generar resultados, cómo poder administrar un equipo y darle a esos equipos la posibilidad de construir. Construir solamente se puede hacer a través de acciones. Aquellos que creen que son líderes de pensamiento no logran tener resultados. Es como una ilusión. Entonces, lo que les puede estar pasando es que o se quedan en el control o se pueden quedar en que simplemente están administrando gente o administrando proyectos, pero no están construyendo
y desarrollando en ellos y en sus equipos la posibilidad de crear y generar futuros. Entonces, aquí viene algo que es, quiero validar un poquito, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ok. Si hay preguntas, no se les olvide, prendan los micrófonos y me preguntan. Súper. Entonces, perdóname, espérame que Patricia me hizo una pregunta. El tiempo y los procesos en las empresas con el afán del día a día por alcanzar las metas no permite humanizar el proceso de autoliderazgo y liderar los equipos de trabajo y se desdibuja el liderazgo. Patricia, yo estoy y no estoy de acuerdo con esto. Y déjame te cuento por qué estoy y no estoy de acuerdo con esto. Algo que he encontrado como consultora de las organizaciones es que las personas no tienen conciencia de el tiempo que desperdician en reprocesar, en no tener conversaciones claras, en no hacer pedidos claros, en no saber dónde debe estar ubicando su gente, en no tener una estrategia compartida, en no estar haciendo un seguimiento de los resultados en vez de estar haciendo seguimiento de acciones pasadas. Entonces, cuando nosotros decimos, no, pero es que las organizaciones están súper ocupadas y cada vez están más ocupadas, yo les digo, exactamente eso es lo que están haciendo. Están metidos en el hacer, 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 en el estar mareados con esto del hacer y realmente no darse cuenta de, oigan, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo? ¿Cuáles son los desperdicios que estamos generando? Entonces, si el proceso del hacer es decirle a la gente qué hacer, pero no tener conversaciones completas, eso genera un desperdicio que no le permite a las organizaciones estar en la conversación humana. Dime, dale. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ¿qué sucede? O sea, yo comparto las dos ópticas y obviamente de alguna manera cuando uno está en estos temas de liderazgo y de indagar la gestión y la autogestión, pues tiene también parte académica, ¿cierto? Entonces, esta parte de formación que hace parte como de la academia de poder ayudarse uno como líder en gestionar ciertos espacios, pues está muy bien y tiene uno bastantes herramientas a que acudir, pero ¿qué pasa con la cotidianidad y el día a día en las empresas? Ese es un tema, o sea, ese es un tema que a veces como que las herramientas que tenemos, claro, las podemos gestionar y aplicar, pero a veces el día a día y los retos que se presentan en los procesos, pues de alguna manera como que o tú resuelves la contingencia que se te presenta en determinado espacio, por ejemplo, en el área de producción, a veces, pues lo digo desde mi experiencia porque yo llevo mucho tiempo trabajando con multinacionales en el área de producción y hay momentos en que los ingenieros no tienen espacio ni siquiera de autogestionar su estrés, porque sencillamente o resuelve el tema que tiene frente a la producción por falta de un repuesto o le hizo falta un personal. O sea, por ejemplo, el ejemplo más claro que viví fue en el tema de la pandemia. Claro. O sea, la contingencia era la pandemia y sin embargo los costos de tener una línea de producción quieta eran demasiado altos y tenían que mirar cómo gestionaban más el tema de las personas. Inclusive el coletazo todavía del tema de la pandemia afectó muchos procesos en producción, o sea, lo estoy enfocando básicamente en el tema de producción. Entonces, ¿qué sucede? La cotidianidad del día a día, claro, no puede tener herramientas, pero hay retos en los que tú definitivamente o resuelves el reto que tienes en el instante, o entonces te pones a mirar de qué manera puedes gestionar el equipo para que tenga resultados. O sea, es como una dualidad, ¿no? Ya, entonces, Y a veces es un reto y es complicado, pero pues igual, lo que te digo, comparto tu punto de vista y pues obviamente el día a día, el gestionamiento de equipo del día a día es otro tema y otro reto diferente. ya, me encanta lo que estás diciendo, porque con lo que estás diciendo estás reafirmando lo que les estoy diciendo, y es que el liderazgo necesita estar en la acción diaria.
El liderazgo no puede estar en la idea del líder. Entonces, ¿qué es el liderazgo generativo? El liderazgo generativo lo que te ayuda es a que los líderes aprendan a tener prácticas diarias con elementos claros y consistentes para que cada momento de interacción que tengan en el equipo tenga acciones con sentido, tenga estructuras en las conversaciones que ellos tienen. Entonces, yo de todas maneras, por ejemplo, si te voy a pedir algo a ti, yo te lo tengo que pedir. Y eso está dentro de mi día a día. La diferencia grande está en cómo te lo pido, de cuánta información te doy en cómo te lo pido, de a quién le estoy pidiendo, de cuáles son las características y las condiciones de satisfacción de lo que te estoy pidiendo y de si yo sé que tú eres capaz de hacerlo o no, o si tienes toda la capacidad para hacerlo. Cuando yo te digo cuando yo entro a las organizaciones y me doy cuenta la cantidad de tiempo y la cantidad de desperdicio que hay en comunicación, en emocionalidad, en las interacciones humanas de las organizaciones, si los líderes se dieran cuenta de esos desperdicios, no tendrían que estar corriendo. No tendrían que estar corriendo. Entonces, lo que hace el liderazgo generativo es que le da a los líderes las estructuras para que las conversaciones que tengan las pongan de manera correcta. Te puedo dar ejemplos cortiticos, miles de ejemplos por ejemplo, el 95% de los líderes con los que nosotros hablamos no tiene una visión de equipo. No sabe para dónde está guiando su equipo y su equipo no tiene ni idea para dónde va. Y esa es una conversación que se demora 3 horas bien hecha o 4 horas bien hecha y le permite al líder que su equipo esté 100% alineado y que su equipo pueda tomar decisiones concretas, que pueda tomar decisiones fundamentadas y que sepa hacia dónde se dirige. Pero como es una conversación que no se hace y a la que no le das tiempo y en la que no hace parte del día a día, nunca la hacen y el equipo sigue y sigue y sigue dando desperdicios. Entonces, a mí lo que me parece interesante es lograr, o lo que nosotros hacemos es lograr que los líderes entiendan qué es lo que pasa y el desperdicio que se genera cuando no estás teniendo el orden de conversaciones que necesitas tener, cuando no estás trabajando cada conversación que tienes con los elementos que deberías dar. ¿Cuál es el desperdicio que se genera? Cuando tú le estás pidiendo a alguien algo para lo cual no tiene capacidad. No, pues todos me apagaron las cámaras, que estoy agradezco a los que están con las cámaras prendidas. Me sentí como solita. Gracias, Alexander, gracias, Esteban y Pati y Gloria por tener las cámaras prendidas. Gracias, Begonia y Katy. Entonces, esa es la conversación más importante que yo tengo con los líderes y es cómo actúan en el día a día y cuántas de sus acciones generan desperdicio. Hace unos 3 o 4 años tuve un cliente he tenido 2 o 3 clientes que son como dices tú, de producción dura. Y éramos 2 consultoras y le pedimos que nos regalara 1 hora a la semana. 1 hora a la semana para empezar a enseñarle a su equipo cómo tener conversaciones efectivas. Y te puedo decir que ese año bajaron el 60% del desperdicio en fábrica. Él no nos creía y le dijimos, venga, hagamos el ensayo. Y le empezamos a mostrar cuáles eran las conversaciones que no le servían a su organización. ¿No? Por ejemplo, estábamos hablando con Alex ahorita de la conversación estratégica. Tuve una empresa aquí en California que me contrató para desarrollar el liderazgo de sus mandos, de las jefaturas de los mandos operativos. Entonces, la primera pregunta que le hice es, sus mandos operativos, porque tenían mucho desperdicio. Entonces le dije,
sus mandos operativos saben los resultados del desperdicio semanalmente, a diario. Entonces, no, nunca han tenido las estadísticas. Las estadísticas las contamos, pero nunca les decimos. Y le pregunté, ¿y adicionalmente ellos saben cuál es el costo de este desperdicio? No, no tienen ni idea. Esa conversación, solamente esa conversación, cambió la manera como las jefaturas de producción lograban que las personas operativas miraran el desperdicio al interior de la organización. Logramos un 42% de bajar el desperdicio, que era desperdicio además en comida, ¿no? Entonces, en recetas mal hechas, en mezclas mal hechas, en no tener Entonces, lo que hicimos con ellos fue simplemente la conversación semanal de dónde generamos desperdicio, qué hubiéramos podido hacer o qué hubieras podido hacer tú para evitar el desperdicio y adicionalmente, cuáles eran las consecuencias. Entonces, les mostramos que había consecuencias de aumentar el precio y que podíamos perder clientes, que había consecuencias de si hay menos clientes, hay menos trabajo, hay menos ingresos para la organización. Entonces, lo que me pasa con la conversación que traes, Patricia, es que a veces las personas que están en la parte de arriba de la organización, en medio de la organización, consideran que no pueden tener esta conversación con los medios operativos. Entonces, por eso no las tienen y la organización está completamente desalineada. Eso lo hacemos nosotros en conversaciones y eso genera menor desperdicio en tiempo, en producto, en proceso y mayor satisfacción. ¿Por qué? Porque las personas que están al interior de las organizaciones, cuando empiezan a tener las conversaciones, entonces ellos empiezan a decir, oiga, es que me tuvieron en cuenta para esto, es que ahora yo puedo tener esta conversación, es que ahora yo puedo hacer esto. Y en el momento en el que tú los empiezas a incluir en la conversación y que ellos empiezan a verse en la conversación, ellos mismos empiezan a tomar acciones diferentes. Entonces, el liderazgo es un arte del día a día. Bob tiene una frase muy bonita que a mí me gusta mucho y es, el liderazgo es un deporte de contacto humano. ¿Sabes? Él lo dice en inglés, en español no tiene una traducción, pero es eso. Entonces, si nosotros llevamos nuevamente a la intelectualización del liderazgo y no vemos que el liderazgo está en el desarrollo de las acciones que puedes ver, de lo que puedes escuchar, de lo que ellos pueden hacer, lo que estás haciendo es generando desperdicio. Y eso es en lo que más trabajamos nosotros con respecto al liderazgo generativo en el proceso de coaching y consultoría generativa. Es mostrarle a nuestros alumnos que son coaches, que son consultores y que son líderes, cuáles son las estructuras donde los líderes generan desperdicio. Porque si nosotros podemos cambiar las prácticas y las conversaciones alrededor del desperdicio, alrededor de la insatisfacción, y les enseñamos otra práctica que tenemos, todo el programa está lleno de prácticas y de conversaciones, entonces tendremos la posibilidad de que ellos generen nuevos resultados. Esteban, estás con el micrófono cerrado, Esteban. Listo, gracias. Lo que quería complementar un poco es que sí, yo he visto en algunos líderes que he acompañado en algunas organizaciones, analizando el tiempo que le dedican a estas actividades generativas de liderazgo y demás, es mínimo comparado con el tiempo que le dedican a la operación. Entonces, y veíamos que parte del que no le dedican es porque no tienen la capacidad y las habilidades para hacerlo, ¿no? Temas de conversaciones efectivas, comunicación, evaluación inclusive, cada vez se basan en que cada año tengo que evaluar porque tengo que evaluar, por ejemplo, ¿no? Pero no hay un proceso día a día constante y que la gente sepa qué es lo que esperan de ellos tampoco, ¿no? Entonces creo que no le dedican el tiempo suficiente, ¿no? Y no saben algunos de cómo llevar a cabo, les decimos, cada que te reúnes, cómo haces ese tipo de conversaciones, cómo elaboras tus pedidos, cómo garantizas que lo que requieres de ellos está llegando, etcétera, no tienen los elementos para hacerlo, ¿no? Ahorita que decías de los resultados o de los desperdicios,
pareciera que estos temas de cuando estaba el just in time y todo esto de que ya saber exactamente que no hay desperdicio sigue estando presente en las organizaciones, a pesar de hablar Totalmente. de 40 años, ¿no? Entonces, es increíble que queremos hablar de temas de liderazgo generativo, pero no hemos resuelto una parte básica de operación en las organizaciones. Totalmente, totalmente. Y para mí, te voy a decir cuál es una clave del éxito en esto. Y es que las personas que están en el nivel estratégico de la organización y en el nivel estratégico funcional de la organización, no le cuentan al nivel operativo por qué sus puestos de trabajo son importantes. No les dicen por qué son importantes, por qué afectan la organización, por qué necesitamos tener, las personas que han venido y nos han escuchado, por qué hablar del care. Cuando un equipo, cuando un ser humano no se le ha preguntado, ¿qué es eso que te importa cuidar? ¿Qué es eso que nos importa cuidar como equipo? ¿Y qué es lo que está cuidando la organización? Y no lo estamos escuchando y no estamos practicando en aras de que eso se produzca, la organización genera insatisfacciones. Entonces, cuando como seres humanos empezamos a estar conscientes de dónde hay insatisfacciones en tiempo, en costo, en proceso, en interacciones humanas, porque el desperdicio emocional en las organizaciones es enorme, y en insatisfacciones, cuando nosotros empezamos a organizar esas conversaciones, mostrar estructuras, acompañar a la gente de las organizaciones y de los equipos a que ellos empiecen a tener esas conversaciones, los resultados empiezan a ser otros. No solamente el resultado humano, sino adicionalmente el resultado numérico. Alex. Gracias, Mari. Aquí me trae de esta conversación un tema, y es que esas fallas que tienen hoy las organizaciones puede verse también desde el mismo inicio del proceso de selección de los Sí, diferentes personas, porque asume que si tú tienes un perfil X, que es el que buscan, tú ya sabes, ¿sí? Tú ya sabes hacer, ¿sí? Y eres el candidato perfecto para hacer lo que necesitamos hacer. Y obviamente ahí es donde empieza a generarse en esos desperdicios, porque la alineación que tú estás mencionando, de arriba hacia abajo, no se está dando, ¿sí? Y pasa mucho en las organizaciones, a mí me ha pasado mucho en algunas consultorías que he hecho, ese mismo tema. O sea, tú como gerente tienes el cargo, y tú como gerente pues sabrás qué hacer. Y muchas veces ese líder o ese director en ocasiones no sabe qué hacer. ya. Me das la oportunidad para volver a mi presentación y mostrarles dos cosas que son súper importantes. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es que el liderazgo sigue siendo un tema, como estábamos hablando ahorita, académico, es decir, de observador, ¿no es cierto? Nosotros realmente necesitamos que las organizaciones empiecen a verse diferente. Y eso que tú traes, Patti, y eso que tú traes, Alex, es súper importante. Si las organizaciones no empiezan a verse diferente, no van a poder empezar a actuar diferente. Entonces, cada vez que una organización o que un líder o que un equipo me dice a mí, no, pero es que andamos ocupadísimos y solamente puedo sacar una hora, es como, ok, deme una hora, pero deme una hora. Y yo le voy a empezar a mostrar lo que pasa cuando usted empieza a tener una conversación diferente. Pero cuando empieza a tener una conversación diferente, no cuando usted piensa que está teniendo conversaciones y que le está dando información a su cliente. En el liderazgo generativo hay algo que es súper importante y es algo que para nosotros es vital, y es mostrarle a la gente que ellos no pueden vivir solamente de observar lo que pasa en la organización o de observar técnicamente lo que está pasando, como dice Alex, o de pretender que la gente sabe. No, que tú tengas conocimiento técnico no significa que tú tengas conocimiento adaptativo y que tú puedas repartirlo a la gente. Y aquí déjenme mostrarles algo. Normalmente la gente cree que si yo sé, yo puedo actuar y yo voy a tener resultados. Y eso es mentira. Eso es mentira. Que yo pueda ver algo
no significa que yo pueda tomar acciones sobre eso. Y si no, les voy a dar un ejemplo muy claro. Solamente pregúntense ahí ustedes mismos con su conciencia. ¿Cuántas conversaciones ustedes podrían tener que cambiarían sus vidas que no han hecho? Por lo menos 5. Aquí cada uno con su conciencia, pero por lo menos 5, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace falta? Lo que nos hace falta simplemente es ser actores de la realidad que queremos construir, ser actores de las promesas que nos hacemos. Y en las organizaciones estamos llenos de las cosas que observamos, pero no de las cosas que hacemos. Y ustedes se aterrarían de ver la cantidad de diagnósticos de empresas a las que voy, equipos a los que vamos, no solamente con mis consultores y yo como consultora, sino nuestros estudiantes. Todos los años nosotros, las personas que están en el CCG, hacen un proyecto de laboratorio. Y en todos los proyectos de laboratorio seguimos viendo exactamente las mismas situaciones con los líderes. Y es que los líderes no saben qué es gestionar, no tienen habilidades para gestionar, no tienen ni idea de cómo se gestiona, por ejemplo, un equipo. Entonces, son muy buenos observadores del tema técnico, creen saber hacerlo, pero cuando lo van a hacer y cuando se enfrentan a su propio actor, se dan cuenta que hay temas corporales que no les permiten conectarse con su gente, temas emocionales que los restringen de poder tener conversaciones importantes, temas mentales donde dicen, uy, yo no puedo traer esta conversación porque van a pensar que yo soy un bruto y eso no lo puedo permitir, ¿no? Ejemplos. Temas prácticos, cosas que nunca han hecho y no saben cómo hacer, y adicionalmente, como no tienen la historia de haberlo hecho, no son capaces de hacerlo. Entonces, ahí es donde está el liderazgo, ahí, en el actor, en poder fortalecer un actor que pueda empezar a tomar acciones de una manera diferente. Y hay otros ojos que también necesitamos en las organizaciones, en todas las organizaciones, y es cuál es la diferencia enorme entre el conocimiento técnico y el conocimiento adaptativo. Y este sí que es todavía más crítico, que era lo que estabas trayendo tú, Ale, y es, hay muchas personas que saben o que creen que tienen un rol por saber hacer. Y puede que ellos tengan su rol o su cargo porque son muy buenos en el negocio, pero si ellos no saben hacer equipo, si ellos no tienen una curva de conexión, si ellos no tienen conversaciones, no van a lograr que la gente se mueva a la acción y que a través de las acciones se generen los resultados de la organización. Y aquí yo tengo un ejemplo divino que me pasó hace muchos años cuando yo todavía estaba en las organizaciones o en una organización. Y es que estábamos rehaciendo la organización de pies a cabeza. Y estábamos contratando todas las personas de la organización. O sea, cerramos una organización y abrimos otra. Y entonces, por orden de presidencia, necesitábamos contratar a las mejores personas. O sea, técnicamente tenían que ser top. Dijimos, listo, vamos a contratar top. Y para el área de la vicepresidencia de tecnología, contratamos a una persona que venía de MIT. Sabía español, colombiano, MIT, una de las personas más importantes y más inteligentes. Creo que tenía adicionalmente su tesis había sido súper laureada en la universidad, etc. Esta persona llegó a la organización y se fue a los 3 meses. Y se fue a los 3 meses porque nadie le servía, porque nadie tenía el nivel de conocimiento que tenía él, porque no tuvo la capacidad de desarrollar un equipo y porque no generó conexión de equipo. Entonces no lograba que su equipo pudiera conectar con él para realizar lo que había que realizar. Y eso es parte de lo que las organizaciones y de lo que la gente hoy en día
le está pidiendo a sus líderes, y es conexión, es adaptabilidad, es conversaciones, es hablar de carrera, es hablar de futuro, es tener la posibilidad de conectar. Y eso solamente lo puede hacer un humano. Eso no se puede hacer en un engranaje mecánico. Entonces, por eso en el liderazgo generativo hablamos de eso. Y le enseñamos a las organizaciones y les enseñamos a los líderes y les enseñamos a los coaches y a los consultores a que miren el espacio adaptativo. Porque sin espacio adaptativo no hay cultura. Y sin cultura no hay prácticas, no hay hábitos, no hay comportamientos que generen acciones. Y las acciones son las únicas que generan resultados. ¿No? Entonces, Pati, ¿tú querías decir algo antes de que yo pueda seguir? ¿No? Ahí ¿vamos bien? No, bien, de hecho quería sumar algo y es que Suma. de alguna manera como que todos esos retos y esas dificultades para gestionar equipos, pues digamos que básicamente es como volver a lo básico, volver a que somos seres humanos, somos vulnerables, y en la medida en que podamos manifestar eso frente a los equipos, eso como que permite que las personas que lo vean a uno, pues diga, pues si él es humano, es vulnerable, tiene dificultades y lo manifiesta, pues yo también lo puedo hacer. Y esos son los espacios que permiten que de alguna manera generen esas conversaciones de las que tú dices, que como que lleven a que se humanicen los procesos, así hayan máquinas, así hayan procesos y metas que cumplir, pues se humanizan los procesos y se permite compaginar mejor los grupos y liderar muchísimo mejor los grupos de trabajo. Claro. Pero adicionalmente, o sea, ¿por qué el líder, por qué el coach, por qué el consultor al interior de la organización? Porque las organizaciones están, como decías tú, metidas en el día a día. Estoy metido aquí, en la ejecución en el día a día. Y no hay nadie que haga esto. Oiga, ¿por qué estamos haciendo esto así? ¿Por qué no lo estamos haciendo diferente? ¿No? Ah, porque es que así lo hacemos. No, venga, pregúntese, ¿por qué lo estamos haciendo así? Entonces, les voy a contar una historia sobre eso, que es una historia también en esta fábrica que les contaba aquí en California. Esta es una fábrica que hace, algunos de ustedes que han venido los miércoles de liderazgo ya me han oído esta historia, pero es una historia tan hermosa que a mí me encanta contarla siempre, porque es una historia que refuerza lo que Patricia está diciendo. Y es esta. En esta fábrica de pasta había un mortero enorme donde se hacían los rellenos de los ravioles, ¿no? Entonces, este mortero era un mortero que era, además de ser enorme, normalmente cocinaba como a 500 grados o a 900 grados, una cosa así loquísima. Había una persona, que era don Miguel, y don Miguel había aprendido a manejar este mortero hacía 25 años. Casi desde que la empresa se formó, porque la compañía tenía 30 años, don Miguel manejaba el mortero. Y don Miguel creció en la organización durante 25 años manejando el mortero. Pues este señor cumplió 65 años. Y entonces lo invitaron a las charlas que nosotros le estábamos dando y a las conversaciones para practicar las conversaciones de liderazgo. Y don Miguel un día me dice, señorita, es que yo ya me quiero ir. Yo ya estoy cansado, tengo 65 años, mis nietos, quiero estar con mis nietos, bueno, en fin. Entonces, yo le dije, don Miguel, ¿y usted ya le dijo a Daniel, su jefe? No, no le he dicho nada porque no sé cómo decirle, pero yo ya estoy por irme. Entonces, le ayudé a don Miguel a abrir la conversación. Entonces, Daniel, no, don Miguel, usted no se puede ir, no hay quien lo reemplace, no hay quien lo reemplace, no hay quien lo reemplace. Y don Miguel dijo, lástima, porque yo me quiero ir. Entonces, la pregunta que yo le hice a él fue, ¿a usted le gustaría seguir trabajando sin necesidad de trabajar con el mortero? Y me dijo, sí, pues a mí si me sigue entrando plata, a mí me sirve. Pero ya estoy cansado no tengo la misma fuerza para mezclar,
el calor ya me está afectando las manos, me duele, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces le dije a Dani, ¿por qué no encontramos 4 o 5 personas de la organización que aprendan de don Miguel a manejar el mortero y que no sea el único? Entonces, lo que hicimos fue un espacio de aprendizaje para las 4 o 5 personas que querían aprender a manejar el mortero, porque a nadie se le había ocurrido que había un humano manejando el mortero, sino que ellos creían que ese mortero era como una máquina que hacía así. Y era, no, 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 ahí hay un humano, es un humano que se cansa, que se envejece, que, ¿no? Y creamos una escuela, una pequeña escuela, y generamos 5 personas que aprendieron a manejar el mortero. Pero fue simplemente devolviendo la humanidad a la organización y teniendo la posibilidad de generar una conversación humana, una conversación vulnerable, ¿no? Entonces, dándole adicionalmente la posibilidad a don Miguel de tener el cuerpo de poder abrir la conversación y darle a la gerencia la posibilidad de ver posibilidades, ¿no? O de abrirse a posibilidades y que el negocio pudiera seguir funcionando. Entonces, a veces cuando yo hablo del liderazgo generativo, de devolver la humanidad a las organizaciones, de poder empezar a seguir haciendo conversaciones entre seres humanos, de ayudar a la interacción entre los seres humanos, de generar productividad y buena vida, la gente cree que esto es una conversación romántica. No es una conversación romántica, es una conversación de negocios, porque los negocios no son marcas, no son letreros. Los negocios, las empresas, las organizaciones son interacciones humanas, son cadenas de conversaciones, son cadenas de seres humanos, son cadenas de emociones, son cadenas de conocimientos. Y eso solamente lo pueden hacer los seres humanos. Alex. Yo tengo una pregunta, Mari, y es, cuando uno se encuentra con esos boicoteadores o saboteadores, ¿sí? En donde lo que hacen es sabotear los procesos o no están de acuerdo con nada o nada les parece, dadas las necesidades que tiene la organización de seguir adelante, desde el liderazgo, ¿cómo genera uno ese cambio de actitud, llamémoslo de esa manera, ¿sí? Ya. Porque la actitud que a veces dice uno, venga, es que con este personaje sí definitivamente no se puede. Listo. Entonces, mira, mi respuesta es muy sencilla. Hay una distinción muy importante en liderazgo generativo que se llama la distinción de la confianza. Y la distinción de la confianza no es esa confianza de piel, ¿no? No es esa conversación yo tengo, confío o no confío en este personaje. No. La confianza es un juicio de valor que yo hago sobre las personas con las que yo tengo una promesa. Y en esos juicios de valor, yo incluyo o incluimos desde el liderazgo generativo 5 conversaciones. Una es la conversación de la honestidad, es decir, ¿eres honesto con lo que me estás diciendo o no? La segunda es la de la competencia, es ¿eres competente o no eres competente para lo que yo te estoy pidiendo que hagas? O las personas que están alrededor de una promesa, de un objetivo, son competentes. La tercera es la confiabilidad, es decir, tenemos una historia de confiabilidad donde yo he logrado o tú has logrado cumplirnos o hemos logrado cumplirnos y ser responsables de lo que hemos estado haciendo. En inglés hay una palabra que a mí me gusta mucho que se llama accountability. Es que hemos sido accountables, es decir, comprometidos y responsables de lo que hemos hecho y lo hemos cumplido. La cuarta es el care, es decir, ¿a ti y a mí nos importa estar aquí haciendo lo que estamos haciendo? ¿A ti te sigue importando ser parte de este equipo? ¿A ti te importa la promesa? Porque es una conversación no de humanos, de ti y de mí. No estamos hablando de si yo confío, de si a ti te importa, sino de si nos importa lo que estamos construyendo juntos. Y la última es del respeto. Entonces, ¿tenemos respeto por lo que estamos construyendo, sí o no? Entonces, cuando tú me preguntas acerca de qué hago yo con una persona
que está boicoteando el equipo, yo me voy a la conversación de la confianza. Y tengo una conversación muy clara acerca de por qué no me da confianza en que esa persona tiene capacidades para hacerse cargo de la promesa. No la confianza que te tengo como ser humano o no, sino si estoy confiando en que tú eres capaz de producir el resultado que estamos buscando. Entonces, cuando tú estás boicoteando el equipo, cuando tú no estás dejando que el equipo esté funcionando, cuando tú lo que estás haciendo es saboteando el trabajo, claramente no puedo, me estoy dando cuenta o que no respetas la promesa que estamos haciendo juntos o que no te importa cuidar lo mismo. Y esa es la conversación que necesitas tener con esa persona. ¿Sí? No es un tema de actitud, de que me caíste mal, porque si te metes en el lado emocional, puede ser yo dije, tú dijiste. Ah, es que tú me estás haciendo bullying, o es que yo no te gusto, no te caigo bien, no tenemos una buena relación en la organización. No, es cómo te estás haciendo cargo de la promesa que tenemos juntos. Y si alguno de esos 5 valores no está funcionando, la conversación de la confianza es, no confío en que la promesa se pueda cumplir contigo. Y es una conversación completamente diferente, porque ya la estás sacando del tema personal y la estás convirtiendo en, ¿tú crees en estos resultados? ¿Los respetas? ¿Eres capaz de hacerlo? ¿Eres capaz de cumplirlo? Y si eres honesto en lo que estás diciendo. ¿Sí? Te respondí así súper rápido, pero la conversación puede tener... Sí, sí, Pero, Mari. pero te da una idea de Sí, de sí, dónde sacar la conversación. esas 5 líneas que me dan sobre el tema de la confianza me quedan súper clarísimas. Sí, Gracias. súper bonito. Y sin confianza no hay equipo. Sin confianza no hay resultados. Pero la confianza no es un tema de química, ¿sabes? No, la confianza es, podemos medir tu honestidad, podemos medir tu capacidad, tu confiabilidad, el si te importa o no te importa lo que estamos haciendo, si lo respetas o no. ¿No? Nati, Hola Mari, hola a hola. todos. Quería que me voy a volver un poco a la pregunta de qué pasa en una organización que está como con muchas cosas, digamos, que para arrancar a iniciar un proceso de liderazgo generativo le es difícil, pero no solo es como por el día a día, sino por un tema de compromisos, digamos, como, digamos, si nos puedes compartir como experiencias con, digamos, que has tenido con clientes de cómo empiezas como a estructurar ese compromiso que necesitas tener al inicio con un líder que tiene todas las cegueras del mundo en liderazgo generativo y donde no encuentra valor en la propuesta. Dicen, pues es que yo necesito rápido resolver mis cosas y tú me vienes como a abrir unas conversaciones que son necesarias, pero necesito rápido solucionar eso. Y que obviamente entiende la importancia, pero que le cuesta como tener y solamente el compromiso para iniciar. Ya, entonces mira, el liderazgo generativo se trata de escuchar. Mariano, gracias, Mariano. El liderazgo generativo y el coaching y la consultoría se tratan de lograr que la persona te escuche, no de decirle, sino de que te escuche. Para aquellos que son ontológicos o que han hecho parte del coaching ontológico, en el coaching ontológico se utilizan los actos del habla, es decir, lo que importa es lo que se dice. Resulta que en el liderazgo generativo no importa lo que tú digas. Nosotros no tenemos actos del habla, nosotros tenemos actos de la escucha. Y la escucha puesta en 3 niveles. Lo que estás escuchando de ti, lo que estás escuchando de ti, lo que estás escuchando de lo que la persona está diciendo y adicionalmente la escucha que estás produciendo en esa persona. ¿Cómo produces escucha en esa persona? La manera como escuchas, como puedes producir escucha en esa persona es hablándole de lo que le importa. Si tú le estás hablando de tu coaching, de tu consultoría, del proyecto que estás trayendo, de las cosas fantásticas que tú vas a hacer por él, no le importa. Realmente lo que le importa a ese cliente es cuáles son los resultados que vas a producir para él
¿Cómo vas a solucionar lo que le está pasando? ¿Y cuál es el camino por el cual tú lo vas a guiar para que eso pase? Entonces, lo que necesitas es saber qué es lo que le importa. Y algo que nosotros le decimos a nuestros alumnos, Nati es de año 2, Nati está en año 2, es usa el lenguaje de tu cliente. ¿Qué es lo que necesita tu cliente? Y ten las conversaciones que tu cliente necesita. Hazte cargo de generarle valor a través de centrarte en las conversaciones que este cliente te pone. Entonces, en el liderazgo generativo, nosotros tenemos una estructura como un proceso, un procedimiento que va desde entender qué te importa cuidar, ¿no? A ver, yo lo tengo aquí. Que son precisamente las prácticas que trabajamos en el programa. Entonces, este es el proceso. Tú tienes primero definir la visión y lo que importa cuidar. ¿Ahí están viendo mi cámara? Sí. ¿Están viendo mi presentación? Sí. Okay. Después empiezas a hablar de coordinación de acciones. Y en la coordinación de acciones empiezas a hablar de los pedidos, de las promesas, de cómo funcionan los acuerdos, de las condiciones de satisfacción, quién es el cliente, quién es el ejecutor, cómo funciona la relación de compromiso y de confianza. Después le hablas de la confianza, lo que le acabo de explicar a Alex. Después, cuando tú ya tienes la coordinación de acciones, entonces le hablas de reportar promesas. ¿Qué es reportar promesas? Es hacerle un seguimiento a los resultados que el equipo necesita tener. Después, entonces, le cuentas qué es un cliente y un ejecutor efectivo, es decir, cuáles son las conversaciones y las acciones o comportamientos que debe tener el líder y la persona que está ejecutando sus promesas y viceversa. Después le hablas por el MAP, que es la capacidad de producir el futuro. Después hablas de los quiebres y las organizaciones y cómo administras los quiebres y las organizaciones, los quiebres y los quiebres organizacionales y cómo los diagnosticas y cómo los gestionas. Después le hablas de conversaciones constitutivas, es decir, cómo haces para construir un equipo, cuáles son esas 13 conversaciones, cómo hace para tenerlas. Entonces, este es el camino feliz. Es decir, si tú tienes un cliente a quien tú le puedas hacer estos 10 pasos en orden, pues estás haciendo todo el camino generativo en la estructura como lo aprendiste. Y este orden le da a ese líder la posibilidad de ir creciendo. De hecho, eso es lo que mis alumnos hacen en el primer año. Poner cada una de estas 10 prácticas en ellos mismos y en sus clientes. Y esto desarrolla una estructura de liderazgo hecha en la capacidad de acción y en el desarrollo de la capacidad de acción. Pero cuando tú te vas a hacer consultoría, no todos los clientes tienen el happy path, no tienen el camino feliz. Entonces hay clientes que si te están diciendo que necesitas efectividad o que ellos necesitan ser más efectivos, entonces tú empiezas por el reporte de promesas y por el cliente y el ejecutor. Y estas son las distinciones con las que necesitas trabajar. Y es decirle, ok, listo, entonces o deme su map, o deme su team map. Es decir, si usted quiere que hablemos de efectividad, hablemos de la manera como usted está gestionando promesas, que es el map, que es el mapa de acciones y promesas. Entonces, te vas hacia allá y a través de mostrarle a él que cómo está gestionando él y su equipo, las promesas de él y su equipo, le hacen falta conversaciones que no está teniendo. Entonces, en liderazgo generativo no siempre comienzas por el qué. A veces comienzas por lo que el cliente necesita, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el 95% de los líderes, como ya se los dije, cuando ustedes llegan a la organización y les preguntan qué es lo que te importa cuidar y hacia dónde quieres llevar a tu equipo, la mayoría dice, pues no tengo ni idea, aquí nosotros nos dedicamos al mercadeo o aquí nos dedicamos a las ventas, pero no tienen una visión clara de qué es lo que quieren hacer y de qué es lo que están cuidando. Y muchos empiezan por ahí, ¿sabes? Muchos empiezan por la mitad. Entonces, normalmente lo que yo hago con los líderes es que escucho lo que les está pasando
escucho cuál es su interés fundamental y me hago cargo de eso. Entonces, mi recomendación para ti es que escuches con mayor atención qué es lo que lo tiene inquieto. Y antes de preguntarle cuál es su qué o qué le importa cuidar, te vayas a muchas de las prácticas que tú ya hoy tienes, como el MAP o como el TMAP, y arranques por ahí. Y le preguntes, listo, venga, vamos a hacer un TMAP con su equipo. Y le haces las preguntas de la práctica de la conversación del TMAP y te vas a dar cuenta que no te puede responder la mitad. Y ahí él se va a dar cuenta que la gestión que él está haciendo y los resultados que él está construyendo le hacen falta conversaciones. Eso es mostrarle a tu cliente la relevancia de lo que le hace falta y la relevancia de por qué necesita unas conversaciones y necesita otras. Entonces, lo más importante es que le muestres cuál es la relevancia de lo que le hace falta y de dónde viene lo que le hace falta, más que entrar con el camino completo, ¿no? Entonces, hay clientes que necesitas escuchar con mucha atención y empezar con un cliente por lo que el cliente te está pidiendo en términos de necesidad, no en términos de lo que te pide, sino en términos de la insatisfacción de lo que le está pasando. ¿Sí? Porque muchos clientes tampoco saben lo que te están pidiendo como coach o como consultora, ¿no? Te dicen, esto es lo que me está pasando. Por eso, dentro de la metodología que nosotros usamos de hacer consultoría, el hacer el diagnóstico a través de preguntas de insatisfacción es fundamental. Porque si no, tú vas a dedicarte a vender coaching o a vender consultoría en lugar de solucionar los resultados. Y a tus clientes, ningún cliente compra coaching, ningún cliente compra consultoría. Realmente lo que los clientes están comprando es que tú con él te responsabilices de darle un resultado. Entonces, ¿dónde está la insatisfacción? Es la clave para saber cuál práctica utilizas, qué distinciones usas, con qué prácticas los vas a acompañar. Bueno, aquí, bueno, el trabajo que hemos hecho, nos quedan 8 minutos y quisiera de verdad poder contarles un poco sobre el programa. Porque la idea de hoy es cómo hace el programa de coaching y consultoría generativa para construirme como un líder, un coach, un consultor de nivel mundial. Y además de lo que de lo que les he venido contando o lo que les he venido diciendo, para mí hay, además de esta mirada de tener un observador, de tener un actor, lo que me pasa a mí como lo que me pasó a mí como líder cuando contrataba consultores y lo que hago hoy en día, y esta es la razón por la cual el programa se dedica a esto, es porque para mí es fundamental que un coach o un consultor que entra a una organización o a cualquier organización genere estas 4 condiciones y que tenga la posibilidad de tenerlas. Así que me encargo de desarrollarlas en mis alumnos. El primero es que tenga presencia de líder. ¿Qué significa presencia de líder? Que sea líder, que entienda el liderazgo, porque muchas veces entramos a las organizaciones a servir como coaches y como consultores, pero no tenemos el mismo nivel de conversación y no entendemos los niveles de importancia que los líderes les dan al trabajo de los resultados y al trabajo de las conversaciones que ellos tienen. Así que desarrollar en ustedes mismos una presencia de líder, un cuerpo de líder, tener la posibilidad de ir creciendo en su propio liderazgo, para mí es el número 1. El 90% de las personas que yo entrevisto para el programa de coaching y consultoría me dicen, Mari, es que yo siento que a mí me hace falta algo. Es que me siento más chiquita que mi cliente. Es que a veces no soy capaz de hacerle coaching o de tener conversaciones con un presidente o un vicepresidente de una organización. ¿No? Eso es lo que yo siento mucho en el mercado de los coaches nuevos y de algunos consultores. Y es que se quedan en algunos niveles de conversaciones en la organización y no son capaces de ir hacia arriba porque no sienten en ellos mismos presencia.
su presencia de líder y su estructura de líder. Así que es parte de mi compromiso con las personas que entran al proceso de coaching y consultoría. En eso también se va creciendo. No creamos que porque yo hago el primer nivel del curso o porque entro inmediatamente al programa, paso de este nivel a este nivel. No, yo voy creciendo en la medida en que yo voy practicando y voy aprendiendo del liderazgo. Pero, y aquí voy a poner esto de una vez porque me queda poco tiempo, mis alumnos dicen que ellos han crecido en el 80% de su presencia como líderes y que solamente esto de crecer en su propia presencia y en quiénes son ellos, en las conversaciones que son capaces de hacer, tienen la posibilidad de entrar a generar nuevas oportunidades en espacios que antes no entraban. Lo segundo de lo que me hago cargo en el programa, nos hacemos cargo en el programa con Bob y con el grupo de coaches y consultores que trabajamos en el CSG, es crear estructuras organizacionales en ustedes. Y aquí, oigan lo que estoy diciendo, en crear las estructuras organizacionales en ustedes. ¿Eso qué significa? Eso significa que yo no les doy modelos, yo les doy prácticas. Claro, se ven como modelos, pero lo que me interesa es que esos modelos ustedes se los pongan en el cuerpo para que cuando lleguen a la organización, ustedes tengan la posibilidad de leerlos, de verlos y de intervenirlos. Y en eso mis alumnos dicen que han crecido en un 100%, porque trataban de utilizar estructuras de coaching de vida o de consultoría de otros medios a el medio de las organizaciones. Y resulta que las organizaciones cada tipo de organización tiene sus propias estructuras. Así que hay que tratarlas con estructuras de organización. El siguiente indicador es que lo que ustedes aprendan aquí lo puedan poner como una inversión. Es decir, que lo que ustedes producen por estar en el programa tenga un retorno de inversión en lo que ustedes pagaron. Y en este punto, mis alumnos están entre el 20 y el 40% en promedio, porque tengo muchos alumnos que me dicen, no sé si escucharon a Federico Bottari hace 8 días, que dice, el programa para mí se pagó. O sea, yo pagué el 100% del programa a través de las oportunidades que construí, que generé y los clientes nuevos que traje. Entonces, para mí es importante que las personas que entran al programa no me digan, ah, no, es que este es un programa más que yo hice, pero se quedó en un programa de aprendizaje, pero no se quedó en un programa práctico con un retorno de inversión. No, eso no pasa en el CSG. Lo otro es que tenemos un 73% de NPS, es decir, que no sé si ustedes han oído del índice de recomendaciones, pero es un indicador que muchas organizaciones están sacando hoy en día que está basado en la satisfacción que generan en sus clientes y en el reconocimiento que sus clientes les dan a través de referirlos. El 50% es un muy buen indicador. Mi indicador para el año 1 es del 73% y el indicador del año 2 es del 90%. Es decir, los alumnos recomiendan abiertamente todo el crecimiento, saben lo que está pasando y lo recomiendan abiertamente. Y lo tercero, lo último que me gusta mostrarles en estadísticas es que mis alumnos año a año van construyendo proyectos de consultoría con satisfacción en los clientes. No solamente hacen el proyecto de consultoría, sino que para generar la certificación sobre el programa necesitan haber generado satisfacción con el cliente. Y hasta el momento no hemos tenido un solo proyecto donde los clientes no se hayan sentido satisfechos de lo que hay. ¿Cómo logramos eso en el CSG? Con estas 3 claves. 1, cuidando de lo que estamos haciendo, cuidándolos a ustedes, cuidando del aprendizaje y de la práctica, cuidando de la promesa y generando alta confianza sobre lo que estamos haciendo. El segundo, generando en ustedes ritmo de aprendizaje y ritmo de práctica, ritmo de conversaciones. Cuando la disciplina
hace esto, sube y baja, la gente aprende y desaprende. Entonces, en el CCG lo que hacemos es tener un ritmo constante, un ritmo de acompañamiento, un ritmo de conversaciones. Les pedimos un ritmo de prácticas, porque el ritmo de prácticas y el ritmo de conversaciones o el ritmo del ritmo de conversaciones y el ritmo de práctica hace que ustedes vayan incorporando y que esto que ustedes van aprendiendo lo vayan aprendiendo para ustedes, pero lo vayan aprendiendo adicionalmente con sus clientes y para sus clientes. Y lo último es la práctica. Como les decía, aquí no tenemos herramientas, aquí no tenemos modelos, aquí no tenemos nada que se le parezca a una herramienta o a un modelo. Lo que nosotros hacemos es que ustedes aprendan prácticas, que ustedes puedan aprender para ustedes, pero que adicionalmente lo puedan replicar para sus clientes. Entonces, aquí desafortunadamente se nos fue el tiempo. Si me pueden dar 5 minutos más, puedo terminar de contarles sobre qué es el programa y cómo funciona, porque creo que vale la pena. ¿Cuál es el perfil de los asistentes del programa? Gracias, Begoña. Buena pregunta. Mira, yo tengo 4 diferentes perfiles de asistentes del programa. Tengo un primer perfil que son líderes al interior de las organizaciones que necesitan hacer consultoría interna y convertirse en un perfil consultivo. Ahí tengo, por ejemplo, he tenido abogados, he tenido médicos, he tenido personas de recursos humanos, he tenido gerentes de proyectos, he tenido personas de ventas. Entonces, son los líderes que están al interior de las organizaciones y que están buscando generar mayor impacto en lo que ellos hacen al interior de la organización. El segundo tipo de perfil que tengo son personas que se han certificado como coaches o como consultores, o sobre todo coaches, y que trabajan en el mundo del coaching, que trabajan en el mundo de la consultoría, que se desarrollan como coaches y que quieren tener nuevos niveles en sus organizaciones, en sus propias empresas, es decir, en sus propias organizaciones. Y ahí te puedo decir que tengo personas que van desde 0 años hasta 20, 25, 30 años de experiencia. Lo que yo hago en la organización de los alumnos es que trato de que cada perfil de estas personas y también en los niveles de experiencia que tienen, tengan al interior de sus equipos los mismos tipos de conversaciones. Entonces, por ejemplo, este año tenía personas que tenían más de 20 años de experiencia y todos ellos estaban en un equipo y podían tener los mismos niveles de crecimiento. Entonces, cada quien va arrancando con el nivel de experiencia que tiene y va subiendo. Pero entonces, estos son coaches. Tengo otro tipo de personas que son consultores y que son consultores que no necesariamente son coaches, pero que han sido facilitadores, entrenadores, personas que han estado, por ejemplo, en el mercado de la educación experiencial. Así empecé yo, haciendo consultoría de educación experiencial. Entonces, hay consultores, por ejemplo, por ahí estaba Katy, que es consultora en el mercado de SAP. He tenido consultores de abogados, he tenido consultores de eficiencia. Por ejemplo, lo que veo que Patricia López hace es que está en la eficiencia de la producción también. Entonces, estas personas que han sido consultores, pero que no son coaches, hacen parte también del trabajo. En el camino de los consultores o en el espacio de los consultores, pedimos que tengan por lo menos 2 años de experiencia habiendo hecho consultoría. Los líderes y los coaches normalmente son personas que tienen 2, 3 años de experiencia mínimo, y las personas que están en el trabajo de coaching, como te digo, son personas que pueden tener desde 0 hasta 30 años de experiencia hemos tenido en el mercado. Pero lo más importante para mí es que el perfil de los asistentes tiene que ser personas que les importen las organizaciones, Begoña. Que su conversación sea la conversación del liderazgo y de las organizaciones.
que quieran trabajar con organizaciones y que su especialización sea organizaciones. En el mercado del liderazgo hay diferentes tipos de liderazgo y hay diferentes tipos de coaching y consultoría. Hay de vida, hay de política, hay de muchos otros tipos bueno, de espiritualidad. Esta es una especialización para las personas que quieren trabajar con organizaciones. Porque adicionalmente las prácticas están hechas para las organizaciones y el laboratorio está hecho para el desarrollo de proyectos de consultoría o de productos que tengan, productos, servicios y proyectos que tengan que ver con el liderazgo, con la construcción de cultura al interior de las organizaciones, con el espacio de alineación, con eficiencia y todo esto que tenga, todo lo que tenga que ver con organizaciones, ¿no? Como te decía, hay diferentes tipos de organizaciones. Aquí está mi amiga Gloria, que ya lo saben, trabaja con organizaciones que son familias y desde las familias también con empresas familiares, que son un espacio, un espacio empresarial bastante particular. Tengo personas especializadas en empresas medias, tengo otras personas que están trabajando con otro tipo de organizaciones, pero la gran mayoría son personas que están trabajando en el tema de organizaciones, organizaciones y empresas. ¿Ven? Voy a contarles un poquito o sea, además de la estructura que estamos teniendo aquí, el trabajo del programa está hecho para que ustedes trabajen en estos 3 niveles. En el yo, en un yo integrado y auténtico. En el nosotros, que se conviertan en especialistas en las interacciones humanas y en las relaciones del nosotros. Y en el mundo, es decir, que estén conscientes de la generación del impacto y del legado que están construyendo. Cada uno de estos espacios no solamente lo trabajamos con ustedes en el programa, sino que adicionalmente se los ayudamos a ver al interior de la organización. Nos hemos dado cuenta que muchas organizaciones no quieren coaching y no quieren que les hagan coaching porque los coaches que han entrado han hecho coaching de vida a los ejecutivos y no están viendo las otras 2 dimensiones que el coaching tiene. Es decir, la dimensión del equipo o de la interacción con sus pares y sus jefes y de lo que la organización hace. Entonces, lo que nosotros hacemos es que durante los 11 meses del programa, tienes un coach asignado que te ve en estas 3 dimensiones y te acompaña con coaching individual, con coaching grupal y adicionalmente acompañándote al laboratorio final a que mires cuáles son tus aprendizajes y tus dimensiones en cada uno de estos 3 niveles. Entonces, ¿qué te pasa con el yo? ¿Cuál es el nivel de liderazgo en el que estás? ¿Cuál es el nivel de liderazgo que quieres generar? ¿Y cuál es ese proyecto de vida que quieres construir como líder, como coach, como consultor? En el segundo, tienes un grupo de compañeros, entre 3 y 4 compañeros, que te permite practicar las conversaciones de construcción de equipos y convertirte en un especialista en la construcción de las conversaciones de equipos. Porque si vas a acompañar empresas o si vas a acompañar organizaciones y a los equipos, necesitas saber qué es eso. Y lo que nos hemos dado cuenta en el mercado del coaching y la consultoría y del liderazgo es que es un ejercicio de solitarios. Y acá no queremos solitarios. Es algo adicionalmente de lo que nos preciamos mucho y es que todo lo que hacemos en el instituto lo hacemos a través de una comunidad de personas que van creciendo en diferentes niveles de práctica y de experiencia y que necesita construir o que quiere construir una comunidad de líderes, de coaches, de consultores a lo largo y ancho de Latinoamérica. Desde Canadá, donde está Gloria, hasta en la Argentina, hasta la Patagonia. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa eso? Porque estamos convencidos de que el liderazgo generativo es una disciplina, es un discurso que puede cambiar el mundo de las organizaciones y que puede darle a Latinoamérica
esta posibilidad de entender y de actuar como primer mundo y no seguir pensando y actuando como tercer mundo. Entonces, en el programa nos encargamos, y no me quiero demorar mucho, pero a través de conferencias, a través de talleres, a través de coaching individual, de videoconferencias semanales con los coaches y con Bob, de guías estructuradas y de prácticas muy concretas, de reflexiones y de reportes, con coaching individual, con coaching grupal y adicionalmente con el seguimiento del equipo y del proyecto del equipo, en que ustedes tengan o aprendan con cuidado, con ritmo y con práctica el ejercicio del coaching, del liderazgo y de la consultoría. ¿Cuál es nuestro interés? Nuestro interés es crear líderes generativos que sean capaces de estar como líderes en las organizaciones o como coaches y consultores teniendo estas 6 habilidades. La primera es que tengan un propósito claro y una visión con un mensaje claro, que lo vayan desarrollando en su vida. El segundo, que tengan la posibilidad de elegir. Bob tiene una frase que yo la amo y es que la conciencia crea elección. Entonces, entre más convicción, más posibilidad de ser un ser auténtico y de tener convicción en lo que haces, tienes posibilidad de elegir y construir el futuro que quieres y las posibilidades que quieres en tu mercado y en lo que estás haciendo. Con capacidad de escuchar, de ver, de practicar y de superar tus limitaciones y tus bordes, pero adicionalmente de escuchar, de practicar y de ver prácticas nuevas que te permiten entrar en el proceso de ser un coach, un consultor que crea productividad y bienestar. También tener una posición clara a través de tu liderazgo y de tu presencia como líder, que vivas inspirado y alineado con lo que quieres hacer, pero adicionalmente que tengas la posibilidad de generar y usar tu propio poder, tu poder interior, tu autoridad, tu autenticidad y tu generación de voz para que puedas construir el futuro que quieres, como líder, como coach, como consultor al interior de las organizaciones. Entonces, gracias por haberme escuchado, me pasé 12 minutos, pero no sé si tengan más preguntas, si quieran saber más acerca del programa, si quieren que les cuente algo más sobre el programa. No quiero abusar del tiempo de ustedes, pero si tienen preguntas, por favor, las que tengan, ya que estamos aquí, podemos utilizarlas. Alex, ¿me estás aplaudiendo? Alex está emocionado y feliz porque Alex ya está listo para entrar al programa. Y yo estoy feliz de que vengas, además. Nos hemos estado haciendo Maribel, ¿cuánto ojitos. vale el programa completo? Y David también, ya está listo. Bueno, me encanta. Pati. Además, Mari, discúlpame, Pati. Además que todas estas conversaciones que hemos tenido sin entrar hoy al programa ya me están generando un valor diferencial dentro de mi oferta como consultor, ¿sí? Entonces, digamos que eso es parte como también de mi motivación que tengo. Yo digo, si eso es así nomás, con el olorcito, ¿cómo será con el plato entero? Prepárate. Para mí, o sea, yo sé que cuando, dale David, gracias por estar. Para mí lo más importante es que escuchen a los alumnos. Y hace 8 días hicimos una reunión de testimonios de los alumnos para que por favor los escuchen y sepan lo que pasa con lo que realmente pasa en el programa con ellos. Y tenemos muchos testimonios de nuestros alumnos donde dicen, es que me cambió la vida, es que esto es diferente, ¿no? Yo te creo, Maribel. Yo sé, Pati, que me Lo crees. sé. Porque ya los has visto, además, o sea, estás viniendo todo el tiempo. Entonces, mira, el programa cuesta $6,650 si tienes la posibilidad de pagarlo hasta en 3 contados y $6,900 si necesitas pagarlo en cuotas. Normalmente me preguntan, ¿cuántas cuotas?
Entonces, el ideal es que tengas tantas cuotas como meses tengas antes del mes de certificación. Es decir, hoy, si empiezas a pagar hoy en febrero, tienes 12 cuotas. Y después las cuotas se van reduciendo. Sin embargo, tengo alumnos que han estado pagando hasta un poco después y obviamente su certificación viene después. Pero lo importante es que o sea, que puedas tener el tiempo que necesitas para poder pagarlo. La situación del dólar es una situación que en Latinoamérica se está convirtiendo en un sube y baja. Todos los meses en todos los países está subiendo y está bajando. Y obviamente la inversión es una inversión de una especialización en tu carrera y en tu profesión. Mi recomendación es que o la pagues con una tarjeta de crédito de manera que puedas congelar el valor del programa o que congeles el valor del dólar, o que lo pagues, por ejemplo, con un préstamo bancario. Tengo varios alumnos que están haciendo eso, es decir, yo pago, o sea, consigo un préstamo y congelo el valor del dólar. La O otra sea, el programa posibilidad, vale 6.630. $6,650. Sí, Ah, exactamente. ok, ya. $6,650. Si lo puedes pagar, como te digo, hasta en 3 contados, ¿sabes? Como, por ejemplo, febrero, marzo, abril. O en un contado si quieres. Pero si necesitas cuotas, cuesta $6,900. Ok. Hay algo que también es, hay algo que también es importante y es que puedes tener la posibilidad de, o sea, estos precios tienen un valor de descuento con respecto al valor del precio real del programa. A veces me voy simplemente al valor del programa, al valor del precio sin descuento, porque me gusta que las personas puedan hacer como cuentas exactas de lo que necesitan saber, ¿no? Y lo ideal para mí es, si quieres hacer el programa, no pienses en cómo lo pago con lo que hago hoy, con lo que tengo hoy, sino realmente cuál es la posibilidad de que con lo que vas aprendiendo, vas construyendo y vas generando. O cómo puedo conseguir un cliente antiguo mío que me tenga confianza, que hayamos generado resultados y y sea un sponsor, o sea, un patrocinador del programa, ¿no? Hay muchas personas que no piensan en esto y es, yo puedo pedirle a mi cliente que me patrocine y todas las prácticas de lo que tú aprendas en el programa las haces con ellos, ¿no? Esto también ha sido una de las maneras como muchos de los alumnos han pagado el programa, y es con un cliente de confianza que les permita ir generando el aprendizaje y poner ese aprendizaje a favor de ellos. Vale, muchas gracias, Maribel. Me tengo que retirar. Igual me Sí, encanta siempre asistir a las charlas de aquí. ya Y nos bueno, vamos. voy a revisar y cualquier cosa les escribo. Muchas gracias por el espacio. Claro que sí. Para mí es importante que ustedes vean la relevancia de lo que pasa en el programa, las capacidades que tiene el programa de producir lo que ustedes necesitan, lo que ustedes quieren para continuar en su camino como líderes, como coaches y consultores. Siento Vale, mucho haberme muchas demorado gracias. tanto. Les agradezco No a te todos que hayan preocupes. estado aquí. Valió la pena. Bueno, me alegra. Gracias. Les mando un abrazo y nos vemos dentro de 8 días.